Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, elevamos nuestra oración a ti, invocando el nombre de tu Hijo Jesucristo y creyendo en tu promesa que por medio de Él tú nos escuchas. Estamos muy necesitados de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo, porque vamos a acercarnos a un terreno santo, sagrado, que es la exposición de tu santa palabra. Tú todo lo sabes, todo lo conoces a la perfección. Y sabes quiénes aquí no tienen ningún interés en Cristo. Tú conoces quienes aquí rechazan en sus almas la verdad de tu palabra. Ten misericordia de los tales y atráelos a tu Hijo por el poder de tu palabra. Tú sabes quiénes aquí no rechazan tu palabra, pero son ignorantes de tu voluntad. Hoy envía tu luz para iluminarles y que puedan ver al Salvador. Tú sabes quiénes aquí conocen tu palabra, pero no se han humillado y por eso no se ve transformación verdadera en sus vidas. Ten misericordia de los tales. Y tú sabes quiénes con hambre y con sed se acercan a ti, pidiendo: sacia, oh Señor, nuestras almas, porque te necesitamos. A todos bendice en esta mañana y ven e ilumínanos, Señor. Quita todo obstáculo, porque el enemigo querrá distraernos de lo que es importante hoy, de lo que tiene valor perdurable, eterno, espiritual. Sea tu bendición sobre nosotros, porque la suplicamos en los méritos de Jesucristo. Amén. Sentarse. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Continuación de nuestra serie en esta epístola. Dice así la palabra de Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habíamos llegado en la exposición pasada hasta la primera parte de este versículo y habíamos visto que esa frase, manifiestas son las obras de la carne, en contraposición con lo que encontramos luego en el versículo 22, que nos dice, más el fruto del Espíritu. Nos hablaba de dos tipos de árboles. Un árbol corrompido, que está representado entonces por todas las personas que en Adán están todavía, y ese árbol que tiene una raíz corrompida dará frutos de corrupción, pero que en Jesucristo
Si somos injertados en Él y por el poder de su Espíritu Santo, daremos fruto de justicia para la gloria de Dios. Ahora vamos a tener durante algunas sesiones de culto la explicación de estos pecados que se describen aquí, que como habíamos dicho, la lista no es completa. Estos no son los únicos pecados que condenan al ser humano. Realmente todo pecado condena. Un solo pecado fue necesario para que nuestros primeros padres fueran echados del paraíso. Y todos los demás son fruto de esto que sucedió allá. Pero entonces vamos a exponer hoy estos 4 que se describen aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y vemos que el apóstol Pablo empieza por pecados de carácter sexual. La inmoralidad sexual. Los pecados de inmoralidad sexual siempre existieron y en otras épocas dominaron en países. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor cuando hace entrar a su pueblo a Canaán? Todas esas descripciones que encontramos en el libro de Levítico sobre prácticas inmorales que ellos no debían seguir, era la descripción de cómo esos pueblos vivían en terribles inmoralidades. Pero luego, venido Cristo y avanzando el reino de Dios, que Él comenzó su establecimiento cuando vino, se fue minimizando en gran medida las inmoralidades de este tipo. Tanto que incluso en los países dominados por el catolicismo, había un estándar de vida, un estándar de moralidad. Realmente fue un avance del cristianismo sobre el paganismo durante muchos siglos. La moralidad del paganismo estaba a todas luces corrompida, pero la influencia del cristianismo fue ganando terreno. Ahora bien, hace apenas como un siglo que la decadencia comenzó a ser más notoria otra vez en los países de Occidente, lo que llamamos Europa y América. Entonces, nos damos cuenta que, aunque en muchas de esas épocas donde se guardaron estándares de conducta, en algunos casos las sociedades se volvieron hipócritas. Es decir, no es que no había inmoralidad, pero habían muchos aprendido a vivir esa moralidad de apariencia. Luego el cambio fue paulatino con lo que se llamó eventualmente la revolución sexual. Para justificarse, los propulsores de esta revolución sexual en el siglo pasado denunciaban las hipocresías de la sociedad occidental. Y al decir esto yo quiero ser claro, no estoy negando que existiera tal hipocresía. Existía, pero sin embargo se había logrado establecer al menos un estándar de decencia moral. No estamos diciendo que ese estándar significara que ellos eran verdaderos cristianos. No es así. Lo que estoy diciendo es que aunque no eran verdaderos cristianos, la moral cristiana era tan respetada que esas personas, sin ser verdaderos convertidos, procuraban un estándar de decencia en su vida. Hoy en día vemos a lo que se llegó. Que inicialmente, aunque estos grupos de liberación sexual y de revolución clamaban por tolerancia hacia estilos diferentes de sexualidad, solo tolerancia al inicio, hoy en día ya estamos en la etapa no de tolerancia, sino de exigir aceptación, y luego no solo de exigir aceptación de lo que es inmoral,
sino de promover, que nosotros estamos obligados a promover aquello que es contra la moral cristiana. Esa es nuestra situación. Quisiera darles un ejemplo. ¿Qué se pensaba hace 100, 70, 50 años de una joven que queda embarazada siendo soltera? Como les decía, en esos ambientes llenos de hipocresía, muchas veces las personas, los padres de familia, querían tapar aquella vergüenza del pecado. Y se sabe de historias donde mandaban a la muchacha y la escondían, que no se supiera, se fue a vivir donde parientes lejanos, etc. Eso pasaba. Que no se sepa que eso pasó en nuestra familia, muchos pensaban. Y hoy, la joven soltera queda embarazada y nada ha sucedido. Más bien el gobierno tiene dentro de lo que promueven, que la jovencita, si es menor de edad y quedó embarazada, alguien tiene que cuidar a ese niño porque ella tiene derecho a seguir estudiando. Ahora, voy a estar enfatizando que yo no estoy diciendo que es que la moralidad antigua era perfecta. Porque, por ejemplo, en ese caso de una joven que quedaba embarazada, todo recaía sobre la joven. ¿Y el responsable dónde está? Así que no es que era perfecta, pero era algo para avergonzarse. Pero hoy en día ya no se le llama al pecado por su nombre. No se le llama así. Los que son adúlteros no son llamados adúlteros. Es que a ella le tocó un hombre infiel. Y otros calificativos. Incluso tenemos que ser bien claros con esto. Ese caso del que les estoy hablando, de una joven que queda embarazada, soltera, merece un calificativo bíblico. Es fornicaria. Y el hombre que la dejó embarazada es un fornicario. Y hay que hacerles entender que eso es un pecado por el cual, si no se arrepienten, serán condenados. Bueno, el reconocimiento de que el problema de la inmoralidad sexual es tan grave en nuestra sociedad y que eso ha afectado a las iglesias llamadas cristianas, nos llevó a nosotros hace un tiempo a dar en esta misma iglesia todo un curso de 3 meses que se llama La batalla por la pureza sexual, en el cual nosotros afirmamos lo que creemos, que sí es posible vencer contra la inmoralidad sexual y sí es posible vivir una vida santa como Dios manda a su pueblo. Y si alguno se interesa, les animo, busquen o pidan ayuda sobre estos cursos. Son muy valiosos, no solo para el que cae en pecado, porque el curso es preventivo y correctivo. Si usted no ha caído, no crea que no necesita esto. Usted necesita saber cómo es que la Biblia nos enseña para no caer en eso. Y usted también tiene a su alrededor personas que necesitan ayuda. Y usted puede prepararse en cómo ayudar a los que han caído en pecados de inmoralidad sexual. Pero vamos a empezar entonces de una vez con el primero que aquí se lista, y es adulterio. Como les decía, se le ponen nombres menos molestos a los pecados. Y hasta he escuchado a personas que han caído en adulterio, que la palabra que usan es que yo le fallé a mi marido o yo le fallé a mi esposa. ¿Cómo que le fallé? Caí en adulterio, esa es la verdadera descripción. Pero entendamos, ¿por qué es que no se dice así? Porque sabemos lo que la Biblia dice: y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos dice claramente que el matrimonio es para siempre. Y Jesucristo dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si un hombre casado
está con otra que no es su esposa, es un adúltero. Y si una mujer casada va con un hombre que no es su esposo, es una adúltera. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, y lo tienen que aprender nuestros niños desde pequeños, que el matrimonio es sagrado. Y para aclarar, lo único que puede disolver aquel vínculo es la muerte o bien el adulterio. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios el adulterio se penaliza ¿cómo? ¿Qué es la pena para el adúltero según la ley del Señor del Antiguo Pacto? La muerte. De manera que aquella parte ofendida en el matrimonio es como si quedara viudo. Y la Biblia dice que el que pierde su esposo o esposa, libre es de casarse siempre que sea en el Señor. Entonces, debemos entender e inculcar en nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que el divorcio ofende grandemente a Dios. En Malaquías 3 dice que Él abomina el divorcio, el repudio. Y hay una razón muy importante también. Todo matrimonio debería representar la unión de Jesucristo con la iglesia. Eso está muy claro en la carta a los Efesios capítulo 6. El matrimonio dice Pablo, grande es este misterio. Está hablando del matrimonio. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y él dice, eso es lo que representa el matrimonio. La unión de Jesucristo con su esposa, la iglesia. Y cada hombre aquí casado debe escuchar estas palabras. El día que Jesucristo pueda abandonar a la iglesia o la abandone, tendrá usted derecho de abandonar a su esposa. Y el día, hermana casada, que la iglesia tenga la potestad de decidir si someterse o no a Jesucristo, usted tendrá derecho de decir, no quiero someterme a mi marido. Ese es el modelo de Dios. Modelo que en el amor de Dios, y si lo hiciéramos con el estándar de Dios y según sus principios, es el modelo más precioso y bendito que Dios planeó para la humanidad. Pero el hombre dice que no, que hay otras maneras. Son más inteligentes. Probablemente se sienten más inteligentes que Dios y planean otras formas para la familia. Pero la Biblia nos sigue diciendo que esto es una obra de la carne y un pecado del cual se dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él que es el dador de la ley, confrontó a las personas que le escuchaban, sobre todo a los fariseos, como leímos ahora, porque los fariseos creían ser cumplidores de la ley de Dios, y por eso eran personas tan orgullosas, porque ellos se creían que cumplían la ley de Dios. Y cuando Jesucristo explica este mandamiento contra el adulterio, llega con la espada de Dios hasta el fondo del corazón de ellos y les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 28. ¿Quién se escapa entonces de tener un corazón adúltero? Esto es lo mismo. Hoy en día ya no es nada la codicia de otra que no es su esposa, o la codicia de otro que no es su esposo, porque se promueve por todas partes, por las películas, por las series de televisión, por las revistas, como si esto no fuera un pecado gravísimo delante de Dios. El siguiente pecado, hay mucho más que decir de ellos, hermanos. En general vamos a hablar hoy de los pecados de inmoralidad sexual.
Si usted tiene alguna duda y esto le genera alguna duda, por favor, consulte. Pero tenemos bien claro, el matrimonio está establecido por Dios. Jesucristo lo dijo muy claramente. Léanse en Mateo 19 cuando le preguntan a él si es permitido el divorcio o no. Y él les dice que no, que en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Y él da la única salvedad, a no ser por causa de fornicación. Pero hoy en día se dan miles de razones para que las parejas se separen, lo cual es luego, ¿en qué desembocan esas separaciones? En adulterios. Y la Biblia dice, no se separe. Busque ayuda, clame al Señor si tiene problemas con su matrimonio. Dios da respuestas y Dios se glorifica en restaurar las relaciones. Esa relación que, como les decía, tipifica la preciosísima unión de Cristo con la iglesia, por la cual Él dio su vida. No hay excusa, no hay excusa delante de Dios para el adulterio. El siguiente pecado que está descrito aquí es la fornicación. La palabra griega porneia, que tiene mucho parecido con porno, ¿verdad? Pornografía, pues por eso es. Realmente es un pecado que abarca muchísimo. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Voy a pedirles que leamos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 18. Para que veamos la gravedad de lo que estamos hablando. La cita es 1 Corintios 6, 18. Dice así: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nuestra sociedad está hundida en la pornografía y en la sensualidad, y está tan hundida que ya la gente no reconoce la pornografía. Y como hay pornografía tan perversa, la pornografía suave ya no se ve como mala. Y aquí es donde llamo yo la atención a cuán débil fue la pelea contra esta batalla. Satanás vino con su armamento inmoral y el pueblo de Dios no supo dar la batalla. ¿Qué pensaban? Solo respóndanme, ustedes tienen abuelos. ¿Qué pensaban ellos de las cosas que se comenzaban a ver por televisión hace 40, 30, 20 años? Había comentarios, a veces no sabían ni qué decir, pero se espantaban. Comerciales. Yo recuerdo estando en la universidad, hace muchos años ya, más de 30, y comenzaron a dar unos comerciales sobre ropa íntima, ropa interior, que daban pena verlos frente a la mamá de uno. Pero después, como es un bombardeo, y sigue, ya después todo el mundo se quedó callado. Y ahí cometimos el error. Y permitimos entonces que viniera la siguiente generación para la cual ya la desnudez no es nada. Viendo nosotros en la Sagrada Escritura cuán serio es este asunto. No descubrirá su desnudez. Constantemente se repite en el libro de la ley en Levítico. Ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tu hermana, ni de tu prima, ni de tu tía, de nadie no descubrirás. Enseñarles que la desnudez es
incorrecta, que nadie debe andar desnudo ni mostrándose y que nadie debe verte desnudo. Tuve una mala experiencia recientemente porque había olvidado hace muchos años, y esto me comprueba lo que les aconsejo: nunca vaya a un balneario, no se puede ir. No se puede, un cristiano no puede. Por esta inmoralidad de la manera en que la gente va al balneario, y además esa música insoportable, sensual, que bombardea los oídos, de la cual usted ve a los niños ya siguiéndola. Música cuyo enfoque es completamente sensual e inmoral. Hermanos, cada vez se hacen más reducidos los lugares donde un verdadero cristiano puede con su familia disfrutar tranquilo de lo que Dios hizo, y de una piscina y de una playa. No se puede ir con semejante inmoralidad, indecencia en las playas, en las piscinas. Claro, la respuesta es: ustedes son los que son entonces muy maliciosos, todo lo ven malo. Debemos ser honestos. Si de verdad usted tiene un grado de madurez y de santidad, que esas exposiciones a mujeres que muestran sus cuerpos, y hombres que también lo hacen, y eso no le afecta a usted para nada, es un caso muy, muy especial, pero no es la regla. Y la Biblia lo que me dice es: huid. Y esa palabra es: corra, váyase de ahí, no esté donde ese pecado está. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque no hay otro pecado que afecte su conciencia y su relación con Dios como este. Porque el cuerpo humano, porque nosotros debimos haber sido hechos para ser morada del Espíritu, dice el siguiente versículo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es para que sea templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No sabe usted eso? ¿Cree usted que el Santo Espíritu de Dios no se ofende de entrar a una casa que está sucia y maloliente? Nuestra sociedad aceptó la inmoralidad, y lo terrible es que los cristianos o llamados cristianos no fueron tan lejos, pero van en la misma dirección. ¿Entienden? No tan exagerado, pero no es que van en dirección contraria, van en la misma dirección. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Efesios? Pero fornicación, inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se nombre significa que no haya entre ustedes este tipo de casos. No significa que no podemos hablar de ello, aunque debemos hablar con discreción. Pero dice, ni aún se nombre. Son casos seriosísimos si se dan en una iglesia del Señor, de caídas en pecado de este tipo, lo cual llamaría inmediatamente la atención pastoral. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo aquí. Huid de eso. Los que hayan estado, como yo algún día también lo estuve y por la gracia del Señor fui libertado, esclavizados a vicios sexuales, saben lo que esto representa y cuán comparable es a la adicción a una droga. Ustedes saben cómo la adrenalina, cómo se levanta la presión, o quién sabe que cómo es el estado nervioso en el que entra la persona con esa ansiedad otra vez de aquel pecado que ojalá nunca hubiera conocido. Y dice la Biblia que el siguiente en esa lista es
inmundicia. Como les decía, hay diversas perversiones sexuales de las cuales no tenemos ni siquiera que indagar a qué se refiere. No necesitamos saber. Testimonio personal. En mis años de universidad, leí un libro que era así grandísimo, que se llamaba Patologías, era de psicología, de patologías sexuales. Y esas inmundicias, cuánto quisiera que nunca hubieran entrado a mi cerebro. Porque una vez que eso entra a usted, no se va. Aunque usted sea convertido y Dios lo perdone y todo, usted no pierde la memoria. Usted no tiene amnesia. Ya su mente fue manchada. Por la gracia de Dios, eso puede ir quedando allá como en un archivo cuando más y más de la palabra y de las cosas santas entran a su vida. Pero ya entró algo que no se va a ir hasta que Cristo venga y nos redima completamente y nos dé un cuerpo glorificado. No es cierto, eso no se va a ir. Por eso, cuando alguien le diga que usted cuida demasiado a su hijo o a su hija y que él tiene que conocer el mundo, porque hasta donde usted pueda y hasta donde el Señor le ayude, evite que él o ella se exponga a las inmundicias de este mundo, porque es pecado. Y si eventualmente se tiene que llegar a dar cuenta de las barbaridades que se hacen y se dicen en el mundo, que sea una edad en la cual ya usted con madurez le pueda explicar el modelo de Dios. Yo sé que estoy hablando y que en la audiencia hay muchos que en su niñez fueron expuestos a inmundicia y que desearían, y que puede ser que al día de hoy siguen llorando. Cuánto me lamento de lo que pasó cuando yo tenía aquella edad. Cuánto desearía nunca haber conocido semejante pecado, semejante vicio. En la palabra de Dios, en el libro de Levítico también se tipifican diversas impurezas, algunas de las cuales eran involuntarias. Pero qué interesante. En la ley de Dios se tipificaban impurezas del cuerpo que no eran voluntarias. Y sin embargo, la persona que las experimentaba era considerada inmundo y tenía que pasar por una purificación. Y yo pregunto, ¿cuánto más aquellas impurezas que son voluntarias? Les hablaba de eso de ser cuidadosos porque también tengo un testimonio triste de que algunas de las cosas que yo quisiera nunca haber escuchado, las escuché de un hombre que decía ser pastor y que se atrevía desde su púlpito a hablar de cosas que no debe oír el pueblo de Dios. Cuidémonos, porque la Biblia dice que eso es inmundicia. No tengamos que ver nada con Sodoma, no tengamos que ver nada. El testimonio de la iglesia, y no de esta, gloria al Señor, pero de muchas iglesias, ha caído por el suelo, han destruido por no estar alertas con respecto a este tipo de pecados. Y han caído no solo personas dentro de la membresía, sino el mismo que les predicaba el evangelio. ¿Cómo creen ustedes que eso afecta a una iglesia? Porque el corazón humano, en su maldad también, busca excusarse. Y si el otro lo cometió, que se veía tan cristiano, entonces de alguna manera excuso que yo también lo haga. Pero vuelvo a decir, hermanos, nosotros tenemos que sostenernos
sobre esto y decir, sí se puede vivir en pureza. Vamos a hacer un ejército de Cristo que va a luchar contra la inmoralidad sexual en todos sus tipos. Y vamos a mostrarle al mundo que sí se puede vivir en pureza y disfrutando de las cosas como Dios las dio, como Dios las dejó. Lo que les decía de no introducir a su cerebro, a su mente, por medio de imágenes o por medio de algo que usted escuchó. La inmoralidad sexual es por esto. Los sueños que tenemos son fabricación de nuestra mente. Su mente fabrica el sueño con material que está guardado ahí. Cosas que usted vio, cosas que usted oyó, cosas a las que usted le teme, cosas que usted anhela. Todo eso es el material de los sueños. Por esta razón, si usted tiene un sueño pecaminoso, un sueño impuro, debe arrepentirse y debe pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? ¿Acaso yo? Dice la persona, porque siempre la gente quiere quitar su responsabilidad. Y yo le voy a repetir esto: ese sueño malo que usted tuvo, lo fabricó usted con material que hay en su cerebro. Y voy a poner un ejemplo que sucedió en mi casa con mi niña, que en algún momento comenzó a tenerle temor a cierto muñeco de no sé cuál película, y yo le pregunté, ¿y usted en qué momento vio eso? Porque eso no es de lo que usted ve. En algún momento, pasando o en otro lugar, o alguien le contó, lo que sea, llegó esa información a una niña que nunca le tenía miedo a las cosas y de pronto ahora le da miedo. Y entonces hay que ayudarle a vencer el miedo y saber que eso es una superstición, que eso es una cosa fea, que no hay que ver nada de esas cosas. Pero el asunto es, si afecta ahí, ¿cómo moralmente a nosotros nos afecta ver lo que no debemos ver? Entonces, una vez más, seamos muy cuidadosos, muy extremadamente cuidadosos. ¿Qué se puede ver? ¿Qué tienen permiso de ver nuestros niños? ¿Y qué no se puede ver? No podemos ir al cine a ver sin saber qué clase de película es. Debe padre y madre indagar. Si en esa película se ofende el nombre de Cristo, no vamos. Hay un mandamiento: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si en esa película hay una o dos escenas románticas, dicen ellos, no vamos, no nos interesa eso. No nos interesa alimentar nuestro pecado. Nosotros vamos a hacer lo que dice ahí: huid de la fornicación. Y como, seamos sinceros, ¿qué pensarían de ustedes y de mí, los demás, si tomamos verdaderamente esa posición? Anticuados, trogloditas, retrógrados, todos los adjetivos que para ellos son malos. No me importa los nombres y calificativos que nos den. Yo quiero ser identificado con Cristo. Si Cristo no se sentaría a ver esa película, yo tampoco. Inmundicia. Y el otro que viene aquí, pecado descrito, es lascivia. Esta es igual un deseo inmoderado, un deseo sexual inmoderado. Ahora, voy a explicar por qué decimos inmoderado. Dios hizo al hombre y a la mujer para que uno al otro fueran atractivos, el uno para el otro. De manera que hay algo natural en la atracción. Típicamente sucede así. Por causas de pecado, de
Esto se puede atrofiar o desviar o pervertir, pero básicamente Dios creó al hombre para que él vea atractiva a la mujer y para que la mujer vea atractivo al hombre. Eso es. Entonces, y esto puede que tal vez algunos, si no lo entienden, han sentido inconformidad consigo mismo sin necesidad. Es decir, usted varón, si va y se presenta una mujer que es bonita y que tras de eso, como es mundana, llama la atención a sí mismo con su forma de vestir y todo, el hecho de que usted lo sintió que esa persona era atractiva, ese hecho mismo no es pecado en sí. Eso es parte de cómo usted es, de su constitución. Cuando viene la lascivia, cuando hay un deseo, cuando hay una segunda mirada, y a veces no es segunda, sino tercera y cuarta, cuando hay un detenerse a ver a aquella persona que no es su esposa, y por lo tanto usted no tiene que mirarle de esa manera. Pero el primer impulso, que simplemente es la atracción, todavía ahí no hay pecado. Es cuando hay una segunda, tercera, etcétera, miradas en las cuales usted ya entró en esa codicia, en esa lascivia. Hoy en día eso no es nada. Los hombres vuelven a ver a las mujeres que quieran, a veces incluso enfrente de sus esposas o de quien sea. Y si no lo hacen, sus compañeros de oficina ven algo muy extraño en ellos. Y las mujeres también ahora se dan un lujo por esta liberación, que no es tal liberación, sino es una esclavitud, en la que ellas también pueden estarse refiriendo al actor tal y al cantor y al cantante tal. Eso es del mundo y eso es de Sodoma. Sus ojos deben ser para la que es su esposa y para el que va a ser su esposo, nada más. Pero una vez que usted deja entrar esa costumbre, ahora va a ver lo que es tener una guerra. Porque usted se acostumbró a volver a ver por el parabrisas, por el retrovisor. Y ahora más bien usted va a tener que pelear y decir, no voy a volver a ver. No tengo nada que ver ahí. Pero esta lascivia, algunos han malentendido y piensan que es un asunto solamente de los solteros. Y entonces interpretan mal. Ustedes saben que en 1 Corintios 7, en el versículo 9, pero les recuerdo el tema. El apóstol Pablo está hablando del casarse o no casarse. Y entonces él dice, él alienta a las personas a quedarse como él, que se había quedado soltero, y él lo dice por causa del servicio a Cristo, que es más fácil, menos cosas en que preocuparse de una familia, etcétera. Entonces dice, mejor sería si se quedan solteros y sírvanle al Señor. Pero, dice él, si no tienen don de continencia, y ahí es donde viene la frase, dice, cásese, que mejor es casarse que estarse quemando. Por el contexto, claramente sabemos que es una persona que está teniendo problemas en llevar su soltería. Pero no podemos interpretar que es que el apóstol Pablo está dando como solución al pecado de la lascivia solamente el casarse. Porque si ese pecado no es tratado antes de casarse, usted lo que va a tener es un esposo que es lleno de lascivia también, y ahora un adúltero de corazón. Y por eso duele cuando yo he escuchado que hay pastores o consejeros que cuando llega un joven o una joven con problemas de inmoralidad sexual y está cayendo en algo, les parece que el consejo es: apurémonos a buscar esposo o esposa.
yo creo, como les digo, por el contexto sí vemos, sí, el esposo, una esposa sería la solución divina para que usted lleve una sexualidad sana y normal, pero no se nos está olvidando algo aquí. Le voy a dar yo a una hermana en la fe, a una creyente, un hombre que no la va a valorar apropiadamente, sino que la ve a ella como un objeto sexual. ¿Eso es correcto? ¿Solo para evitar que él no esté cayendo en pecado? No, hasta que ese hombre no demuestre que ha aprendido a satisfacerse en Cristo y solamente en Cristo. No estamos diciendo que él ya no anhele el matrimonio, es que tiene que haber aprendido a vencer en la lucha, en esa batalla sexual. Entonces se volverá un hombre al cual nosotros, los ancianos de la iglesia, podremos recomendar, por lo menos en esta área. Pero si no es así, no se lo vamos a recomendar a ninguna hermana, para que ahora ella tenga una pena más. Además de su lucha como cristiano que tiene, ahora tiene que luchar con el pecado de su esposo. ¿Es eso justo? O viceversa, porque lo estoy diciendo es por proporción. Hasta el momento había sido así, siempre los varones más con tendencia a los pecados sexuales, las mujeres menos. Ya no tan así. Ustedes saben las estadísticas que hay, pueden indagar sobre ellas, y cada vez más las mujeres están accediendo a la inmoralidad sexual, sea por internet o por cualquier otro medio. Pero entonces vamos a la Biblia para respaldar esto que yo les he dicho. No es solo mi opinión. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 4 y 5. Primera a Tesalonicenses 4 y 5 dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles sí, se casan por lujuria. El creyente no debe hacerlo, porque aquí estamos leyendo que la pareja cristiana no es así. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significa la palabra mancilla? Sin mancha, sin algo que lo ensucie. ¿Qué es la palabra lecho? La cama. El matrimonio duerme y su relación es limpia. Lo vuelvo a leer: honrosos en todos el matrimonio y la cama o lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es la palabra de Dios la que nos pone el estándar. Nosotros no debemos doblarnos ante ese estándar impío del mundo. Vamos a ir concluyendo con algunas reflexiones y aplicaciones. La primera es esa: ¿cuáles son las soluciones que el mundo provee para evitar las consecuencias de los pecados sexuales? Ustedes saben la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que hay. ¿Y saben qué es lo que según el mundo hay que hacer para evitarlas? Nunca en sus soluciones que está dando la OMS o todos los organismos internacionales está esta: abstinencia hacia el matrimonio y fidelidad. Es decir, manténgase puro sexualmente hasta el matrimonio sin haber caído en fornicación, y una vez que se case, sea fiel y no sea un adúltero, y no hay manera de que usted tenga una enfermedad de transmisión sexual. Si eso lo cumplen él y ella, obviamente, porque sabemos de personas que sufren el pecado de su cónyuge. Una mujer que ha sido pura y limpia y fiel siempre, y queda infectada por la maldad de su esposo, que en sus infidelidades se infectó de alguna enfermedad. ¿Qué creen de eso? Así que la solución
pureza sexual. Y la solución, como les decía, va a ser el matrimonio, si usted ya ha tratado con su problema de lujuria, de lascivia. Porque si no, usted va a ser uno de los que, aún casado, se sigue quemando. Cuando les decía del cambio tan terrible que ha habido hace un siglo para acá, y sobre todo después del movimiento de liberación sexual propiciado mucho por el movimiento hippie, todo eso fue una amalgama de cosas, y la música estaba incluida ahí. La música popular es sensual. Y por eso es tan extraño ver a personas sin discernimiento que piensan que pueden usar música del mundo y cristianizarla. Yo, que por la gracia del Señor he tenido ya 8 años de trabajar en este ministerio y he hablado con cientos de hombres y también de mujeres que han luchado con el pecado sexual y con otros, ¿cómo está de cerca la asociación de aquella música con el pecado? No parecía al principio, no parecía, y ya yo tengo a Cristo, y ya no creo que, ya yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, y yo me gozo en el Señor y todo. Voy a volver a oír un poco de aquello que yo escuchaba, y cómo poquito a poco esa trampa le hizo sentirse de alguna manera como antes se sentía. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo en eso, pero yo tengo el derecho de dar mi opinión al respecto. Y mi consejo es: huya de la música mundana, sensual, porque es un paso para que ya usted se atreva. Yo solo quiero preguntar, ¿quién me puede dar un ejemplo de un video de música mundana que no tenga sensualidad? En las modelos que ponen, en los movimientos que ponen, y peor, en las palabras que usan. Así que, si quiere usted mi consejo para luchar bien con eso y no volver atrás, si usted peleó, deje eso también, deje esa música y verá poco a poco su avance. Hay una asociación, como les digo, mental o sensorial, no lo sé decir, con la música de su vida de pecado. Yo recuerdo, estoy hablando hace 40 años, tal vez tenía yo 10 años, cuando vino todo esa nueva ola de libertinaje, que hasta las canciones populares denunciaban esas prácticas nuevas. Y por ahí me resuena una canción de alguna banda popular sobre aquella mujer en minifalda, lo cual era muy mal visto. Entonces hacían una cancioncita medio burlesca, medio en broma, para hablar sobre la que se atrevía a andar en minifalda, sobre la que se atrevía a andar en short corto, como dicen. Pero ya no. Ya ahora, si usted denuncia esas prácticas, usted es anticuado. Tenemos que terminar como se debe una exposición de esta, porque lo que hemos hecho es hablar del pecado y del pecado y del pecado. Y la cosa es, ¿hay esperanza? Usted que fue un adúltero, ¿tiene esperanza? Usted que fue o es un fornicario, usted que tiene vicios ocultos, secretos, pornografía o cualquier otra cosa, ¿hay esperanza? Usted que nada más tiene, como dicen ahora, un estilo diferente al convencional, ¿hay esperanza para usted? Primera a los Corintios 6, y leo para ustedes del 9 al 11. Primera a los Corintios 6, del versículo 9 al 11. Con atención escuchemos las palabras de Dios
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, esto erais en el pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Dios que salva pecadores. Muchos aquí podemos decir, yo era uno de esos que cayó en inmundicia, que cayó en pecados horribles, pero es más poderosa la sangre del Cordero. Y si usted se arrepiente y clama por perdón a Jesucristo, será perdonado, y no solo perdonado, sino limpiado, porque son las dos cosas lo que necesitamos: perdón y limpieza. Hay perdón en Cristo. ¿Y cómo es que lucha el creyente? Porque después de eso, como les decía, ya usted ahora es cristiano, ya usted clamó a Cristo por salvación, ya usted fue perdonado. ¿Qué significa? ¿Ya nunca más tentaciones? ¿Es así? No, hay una lucha. Y Cristo nos dijo cómo aquellos que verdaderamente quieren seguirle están dispuestos a pelear. Mateo 5:29 dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. ¿Por qué? Porque la persona sabe, prefiero ser ciego que irme al infierno. Y obviamente estamos hablando de algo espiritual. Usted tiene que tener una actitud de dejar cualquier cosa que le está llevando al pecado, sean amigos, sea lugares que visita, sea programas que ve, lo que sea, córtelo con la espada de Dios, porque si no, la otra alternativa es, según Cristo, el infierno. Es una actitud del corazón. Ahí mismo donde estábamos, que habíamos leído de la gravedad del pecado de fornicación, de que no hay otro pecado así que dañe el cuerpo de esa manera, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y este tipo de pecados mancha lo que queda aún de nosotros de la imagen de Dios. Recuerden que Cristo vino y el Espíritu Santo hace que los cristianos sean otra vez hechos a imagen de Cristo, a imagen de Dios. Pero dice 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Vayámonos con este versículo en nuestra mente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y por la esperanza preciosa que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Señor, si nosotros tenemos esta convicción de que Jesús pagó por nosotros, entenderemos que no somos nuestros, sino tuyos. Haz que vivamos así. Y si hay personas aquí que no están seguros de si te pertenecen a ti, o hay personas que saben que viven para sí mismos, que viven como si ellos fueran dueños de sí mismos, concédeles hoy arrepentimiento de esa actitud y fe en el Salvador. Haznos, Señor, un pueblo santo. Haz que esta iglesia permanezca como un testimonio de santidad, no porque creamos que eso nos da o nos asegura la salvación, sino como ese resultado precioso, maravilloso del Evangelio que hemos recibido. Que se muestre en nosotros, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, de vivir,
que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén.